Para hablar de los contenidos del derecho procesal constitucional, tal vez lo primero que debemos es preguntarnos si realmente necesitamos estudiar unos contenidos o el derecho procesal constitucional se estudia, por decirlo de alguna manera, silvestremente. Y la respuesta es, por supuesto que tenemos que estudiar unos contenidos, porque a través de ellos es que delimitamos el alcance de una disciplina jurídica. Si no sabemos qué es lo que se debe estudiar en una disciplina jurídica, difícilmente podríamos desarrollarla. Y de la misma manera, el estudio de una disciplina jurídica es el que nos va a permitir demostrar, evidenciar por qué el derecho procesal constitucional es una disciplina jurídica autónoma e independiente, sobre todo independiente del derecho procesal y del derecho constitucional. Adquiere una vida propia, así tenga una íntima relación con las anteriores. Para desarrollar esos argumentos, inicialmente presentaremos un estado del arte donde acudimos a la metodología presentada por los profesores Pablo Manil y Nogueira Alcalá, quienes hablan de unas tesis relacionadas con los contenidos del derecho procesal constitucional, y luego sí presentaremos nuestra opinión. Dentro de esas tesis, la primera de ellas, decíamos, es la tesis restringida, es la tesis mínima o minimalista del derecho procesal constitucional, y en ella se dice, por quienes la defienden, que estudia los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Dentro de los procesos constitucionales, por supuesto, los que ya muchos han comentado y han hablado del habeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad, en principio, sin descartar que pueden existir, dependiendo del país, donde se desarrolle otro tipo de procesos. Y la magistratura constitucional, que es la encargada de estudiar los órganos que la ejercen, es decir, cortes supremas que cumplen funciones constitucionales o salas constitucionales dentro de las Cortes Supremas o directamente tribunales constitucionales, como ya nos lo han dicho. Esta tesis es defendida por los profesores argentinos Néstor Pedro Sagüez y Pablo Luis Manil. La segunda de las teorías es la que han denominado teoría intermedia. Esta tesis particularmente es defendida por el profesor peruano Domingo García Belaúnde, quien sostiene que lo que se debe estudiar en el derecho procesal constitucional son los procesos constitucionales, coincidiendo con la anterior escuela, y la magistratura constitucional. Pero él adiciona que ahí también debe estudiarse la jurisdicción constitucional, haciendo una pequeña diferencia con la magistratura constitucional. Y finalmente él concluye que esta disciplina es relativamente autónoma. No compartimos la palabra relativa porque consideramos que sí es autónoma. Y van a ver que él en sus teorías, por lo menos en las que se han esbozado, las que ha escrito, no sabemos si haya cambiado de parecer, porque con los autores sucede algo curioso, con todos nosotros. Estamos en una permanente reflexión y muchas veces las tesis que se exponen pueden ya haber sido corregidas en otras obras. Él sostiene además que la jurisdicción constitucional transnacional no hace parte del estudio del derecho procesal constitucional, contradiciendo otras teorías, y vamos al final a mostrar en nuestra opinión que ese sí debe ser un tema a estudiar en esta disciplina. Dentro de esta misma tesis encontramos también al profesor chileno Juan Colombo Campbell, quien describe más o menos la misma temática, pero utilizando otros puntos de referencia. Él habla del conflicto constitucional y sus formas de solución como un primer sector, un segundo sector, el derecho procesal constitucional orgánico, y un tercer sector, el derecho procesal constitucional funcional. En el fondo están hablando de lo mismo, pero utilizan una terminología diferente. En la tesis amplia del derecho procesal constitucional encontramos otros autores. Encontramos, por ejemplo, a Mauro Capelletti, el autor italiano, quien debemos reconocerlo en este momento, fue el primero que estudió este tema, fue el primero que dijo, hay unos sectores, todos sabemos, en Europa no se denomina a la disciplina derecho procesal constitucional, sino se le denomina justicia constitucional. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Uno de sus seguidores fue el mexicano Héctor Fix Zamudio,
el que para muchos es el sistematizador del derecho procesal constitucional, o para otros el padre de lo que es la dogmática del derecho procesal constitucional, seguidos en Colombia por Ernesto Rey Cantor y por el discípulo de Fixamudio, Eduardo Ferrer MacGregor, hoy magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con algunas variantes que le ha adoptado. ¿Qué dicen particularmente los primeros tres autores que hemos mencionado? Sostienen que los sectores del derecho procesal constitucional son, primero, la jurisdicción constitucional de la libertad; segundo, la jurisdicción constitucional orgánica; y tercero, la jurisdicción constitucional supranacional, que esta es ya la diferencia que marcábamos con el profesor García Belaúnde, quienes ya empiezan a incorporar el sector supranacional o transnacional como parte de estudio del derecho procesal constitucional. En la parte de la jurisdicción constitucional de la libertad, estos autores ubican los procesos que defienden los derechos humanos. Entre ellos ubican al amparo, hablando en la terminología clásica, o acción de protección, como se denomina en otras partes, o acción de tutela, como se denomina en Colombia, o el mandado de seguranza, que es la denominación que se utiliza en Brasil. La jurisdicción constitucional orgánica, que es el segundo sector, ellos en principio lo desarrollan para estados federados. En los estados federados pueden existir conflictos entre la federación y los estados consagrados en la Constitución. Entonces dicen, lo primero que hay que estudiar ahí son los conflictos que surjan entre los entes consagrados directamente en la Constitución. Ellos dicen, esa parte es del derecho procesal constitucional. Y segundo, ubican ahí lo que se denomina el control de constitucionalidad entre la ley y la Constitución. Ahí lo ubican en la parte orgánica o la jurisdicción constitucional orgánica, como lo acabamos de mencionar. Y en el sector de la jurisdicción constitucional supranacional ubican o transnacional, algunos también utilizan esa denominación. En este sector se estudian los procesos, el acceso al sistema interamericano de derechos humanos y los procesos y procedimientos que se desarrollen en este sistema interamericano de derechos humanos para nuestro continente, europeo de derechos humanos para Europa, o africano de derechos humanos y de los pueblos para el continente africano. Modernamente ya están estudiando la Carta de la Liga de los Países Árabes, aunque en esta Liga Árabe no se encuentra un órgano jurisdiccional específico o propiamente consagrado, como sucede en los otros tres sistemas regionales que acabamos de mencionar. Dicen estos autores que solamente se pueden separar para efectos didácticos, pero que en realidad se está hablando del mismo tema. El profesor Eduardo Ferrer MacGregor, refiriéndose a estos sectores, él lo denomina no contenidos, sino sectores del derecho procesal constitucional, sigue una línea muy parecida a la de su maestro Fixamudio, pero ya empieza a darle la terminología propia del derecho procesal constitucional. Es así como él dice, sostiene que en el derecho procesal constitucional se estudian primero el derecho procesal constitucional de la libertad, consagrando el lo dedica particularmente al amparo y ampliándolo al habeas corpus; el derecho procesal constitucional orgánico, conflictos entre la federación y los estados, o la inconstitucionalidad de la ley, el control abstracto de constitucionalidad; en el derecho procesal constitucional local, que es una propuesta de él, dice, como en los sistemas federados se tiene también constitución estatal, o se tienen constituciones provinciales o constituciones estaduales, también existe un derecho procesal constitucional, pero ya no nacional o federal, sino un derecho procesal constitucional en cada una de esas regiones. Y finalmente, siguiendo también esa misma línea, habla del derecho procesal constitucional transnacional, donde se estudia todo lo relacionado, igualmente como los maestros anteriores, relacionados con los sistemas transnacionales de protección de derechos humanos. Igual en esas tesis hay una propuesta que por el profesor Nogueira Alcalá, quien se separa un poco de la propuesta de Pablo Luis Manili, y él sostiene que hay una tesis amplísima de los contenidos del derecho procesal constitucional, y en esa tesis ubica
a los profesores Juan Carlos Gitters y Osvaldo Gozaín. Juan Carlos Gitters, como lo mostramos, habla del debido proceso legal como uno de los contenidos del derecho procesal constitucional. Segundo, las garantías de las partes. Tercero, las categorías de la jurisdicción. Y cuarto, las garantías constitucionales, reconociéndole a través de estos contenidos una autonomía pedagógica y científica a esta novedosa disciplina denominada Derecho Procesal Constitucional. Profesor Osvaldo Gozaín, que hay una duda con él porque Pablo Manili lo ubica en la tesis amplia y Nogueira Alcalá en la tesis amplísima de estas teorías que estamos explicando, habla de la magistratura constitucional, el sistema procesal específico, cualquiera que sea, y el debido proceso. Como vemos en todas estas tesis que acabamos de mencionar, encontramos que hay un acuerdo en los mínimos y encontramos que existe acuerdo en que todos coinciden que hay que estudiar la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. ¿Cuál es nuestra posición al respecto? Nuestra posición es que debemos estudiar estos 4 sectores. Primero, uno relacionado con la dogmática del derecho procesal constitucional. Segundo, estudiar los procesos constitucionales, todos aquellos que nos consagre el ordenamiento jurídico y los que eventualmente se puedan proponer. Tercero, hay que estudiar la jurisdicción constitucional en todos sus modelos, modelo difuso, concentrado, dual, mixto, híbrido, integral, cualquiera que sea, es tema obligatorio de estudio. Y finalmente, algo que pocos mencionan, debemos estudiar el acceso a la jurisdicción constitucional, porque es un tema muy importante y sobre todo a través del acceso a la jurisdicción constitucional es donde encontramos la verdadera autonomía del derecho procesal constitucional con respecto un poco al derecho constitucional sustantivo o el derecho constitucional material. ¿Por qué el tema de la dogmática consideramos que es muy importante? Porque cuando se estudia la dogmática del derecho procesal constitucional, hacemos la diferencia entre el jurista dedicado al estudio del derecho procesal constitucional y el comentarista de las leyes que regulan procesos constitucionales. Y eso lo podemos evidenciar en varios países. Los comentaristas, por ejemplo, no hablan de un derecho procesal constitucional, sino hablan de procedimientos constitucionales. Y el objeto de estudio lo centran es ¿dónde? En el comentario a las leyes infraconstitucionales o decretos infraconstitucionales que reglamentan algunas de las denominadas acciones constitucionales consagradas en la Constitución. Y por supuesto su visión es limitada. Su visión entre una acción y otra acción puede ser contradictoria y en general se convierten en simples repetidores de la ley. Y eso lo vemos con algunos libros que los científicos del derecho procesal constitucional, los estudiosos, los critican y dicen, a pesar de tener ese título, no se refieren a derecho procesal constitucional. Por el contrario, quien estudia la dogmática no se pega solamente a la ley, sino lo asume con una capacidad crítica y puede estudiar por qué, ejemplo, una institución no se consagra en un país cuando debería consagrarse. Podemos citar al profesor Marcelino cuando hablaba de la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Es una figura que no se consagra o se consagra en muy pocos países, pero no por ello debemos excluirla del estudio del derecho procesal constitucional. Pero si nos dedicamos a repetir leyes, pues lo que vamos a encontrar es que es una materia ajena al procesal constitucional, simple y llanamente porque no está en la ley. Ahora, quienes repiten las leyes muchas veces incluso llegan a incurrir en el siguiente error: decir que el derecho procesal constitucional no existe porque las leyes que comentan no tienen el nomen juris. Entonces hablan posiblemente del amparo, pero no hablan del derecho procesal constitucional. Por supuesto, estudiar los contenidos nos va a delimitar el alcance de la disciplina. Si no sabemos qué es lo que debemos estudiar, podemos cometer uno de los siguientes 2 errores. Uno, o no estudiar lo que realmente se debe, o estudiarlo todo a través de la constitucionalización del derecho. No podemos confundir la constitucionalización del derecho con el derecho procesal constitucional, y muchos lo hacen. Entonces, a través de esa confusión,
tratan de explicarlo todo desde el derecho procesal constitucional, y por eso pues la disciplina, cuando no se delimita correctamente, pues en vez de tener seguidores tiene detractores. Si no sabemos qué vamos a estudiar, pues es mejor no meternos en ese hilo. Y por supuesto, delimitar el alcance de una disciplina es lo que nos brinda la autonomía. En esa medida se justifica, por ejemplo, que se estudie la historia de cómo surgen los modelos constitucionales. Se justifica, por ejemplo, estudiar algunas instituciones que se consagran en un país y en otros no. Y de esa manera, pues vamos desarrollando una parte dogmática que sustenta la existencia de una disciplina jurídica. Segundo, hablábamos de los procesos constitucionales. Aquí tenemos que hacer una división, dependerá, como dijo el profesor Amaya en Asunción, depende del sistema político. Y pues dependiendo del sistema político tenemos que estudiarlo de una u otra manera. Pero en general hay una tendencia a consagrar acciones o procesos constitucionales en cualquiera de los sistemas. Pueden ser de una manera de aplicación o puede ser de otra, pero se tiende a empezar a hablar de ellos. En efecto, todos hemos escuchado que se habla del amparo. Y el amparo se habla o puede ser como un recurso, o puede ser como una acción, puede ser una institución procesal, algunos dicen que es una institución sustancial, pero en últimas tenemos que dedicarnos a ese estudio. Cuando empezamos a hablar de eso, lo que debemos ir concluyendo es que sí existen unos procesos. También con dudas, si son procesos entre partes, si son procesos que tienen categoría de recursos, si son procesos que se parecen más a lo que se denomina en la teoría general del proceso jurisdicción voluntaria desde el punto de vista constitucional, o si son procesos entre partes. Pero en la mayoría de países encontramos una división en estos procesos y son los que nos empiezan a darle sentido a esta disciplina. Existen unos procesos que la doctrina italiana define como procesos de naturaleza objetiva. Los procesos de naturaleza objetiva son aquellos que tienen por objeto defender el principio de supremacía constitucional. ¿Qué es lo que pretenden estos procesos? Proteger el ordenamiento jurídico desde el punto de vista constitucional. O dicho de otra manera, impedir que una norma de carácter infraconstitucional vaya a modificar la Constitución. Y esto puede pasar en muchos sentidos, en muchos países. Una ley que dice lo contrario a lo que dice la Constitución, pues la está modificando. Entonces se tienen que tener instrumentos, procesos, mecanismos que permitan o bien que esa ley se expulse, opción 1, o bien que esa ley se inaplique, opción 2, o bien que esa ley se adapte al ordenamiento existente, que es lo que se conoce como las sentencias modulativas proferidas por los tribunales constitucionales. Por eso dicen algunos, este sector lo que estudia es un poco la defensa del ordenamiento jurídico. Pero existe un segundo sector dentro de esos procesos, que son los denominados procesos de naturaleza subjetiva. Los procesos de naturaleza subjetiva ya tienen otra finalidad. La finalidad es más defender a la persona, más proteger al ser humano. Por eso se dice, su objetivo ya no es vigilar que el ordenamiento jurídico sea constitucional, sino lograr la efectividad de los derechos constitucionales consagrados en la Constitución. Porque aquí ya no siempre el tema es de ley, sino se trata de hechos concretos donde por la acción o por la omisión de las autoridades o por quienes detentan el poder se desconoce un derecho fundamental o en general un derecho humano consagrado en la Constitución. Y por eso se consagran algunos de esos procesos. Se habla, decíamos, acción de tutela en Colombia, acción de protección, ejemplo en Ecuador, amparo en México, mandado de seguranza en Brasil, que están encaminados a proteger esos derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Pero se ha ido evolucionando y se consagran otros. Hoy se habla del amparo colectivo. Algunos países este amparo colectivo lo han consagrado taxativamente en la Constitución. Por ejemplo, Colombia, en el artículo 88 de la Constitución Política, habla de acciones populares y de grupo, que son las mismas Action Class de Estados Unidos o el amparo colectivo que se maneja en la República Argentina. Pero estamos hablando de lo mismo, un amparo colectivo, un amparo individual
un amparo colectivo y se ha empezado a hablar de la acción de cumplimiento como otra acción constitucional. Y en efecto es constitucional. Así algunos países o algunas cortes hayan dicho, por ejemplo, que la acción de cumplimiento no sirve para cumplir la Constitución, cosa que es una paradoja. Una acción constitucional que no sirva para hacer cumplir la Constitución, pues no tendría sentido. Pero hablar de esa parte dogmática es la que precisamente nos lleva a estudiar esta institución, y si en un país determinado no se consagra como una verdadera acción constitucional, como un verdadero proceso constitucional, pues los estudiosos serán los encargados de poner en evidencia esas falencias, tendiente a que en algún momento se consagre la institución como tal. Pues esta institución, si en Colombia, por ejemplo, que me refería, no es tan clara, sí es muy clara en Brasil, con el famoso mandado de inyunción. Tiene otra denominación, pero ahí sí se ve que es para cumplir específicamente la Constitución o el mandamus en los Estados Unidos que figura ahí. Entonces, la conclusión es que ubicamos procesos de naturaleza objetiva y ubicamos procesos de naturaleza subjetiva. Y aparecen temas intermedios, como los incidentes de control de constitucionalidad, o la vía incidental de control de constitucionalidad, o la excepción de inconstitucionalidad, o por ejemplo, la declaratoria de oficio de inconstitucionalidad, que no corresponden específicamente a instrumentos, procesos, pero que indudablemente ahí los tenemos que estudiar. Y aquí viene el tema del sistema interamericano. ¿Será que el sistema interamericano, lo que estudia los procesos, debemos estudiarlos en el procesal constitucional? La verdad sí. Y sobre todo en países donde se han consagrado instituciones como el bloque de constitucionalidad. Pues cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, automáticamente estamos diciendo que esos instrumentos no son del derecho internacional, sino son esos instrumentos del derecho constitucional interno. Claro, ¿cuál es el fenómeno que sufre la Constitución? La Constitución se amplía, se ensancha, o como dice el profesor Néstor Pedro Sagüez, la Constitución se convencionaliza. Y desde ese punto de vista, pues también es constitucional lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, y por supuesto tendríamos que estudiar cuál es el procedimiento que se desarrolla, que se surte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuál es el procedimiento que se surte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y particularmente estudiando una institución que aparece recientemente. Tal vez podemos identificar el caso Almonacid Arellano contra Chile, donde aparece la Corte a hablar de una suerte de control de convencionalidad. Y ya tenemos varios autores que han escrito sobre el tema, el profesor Pablo Villalba, el profesor Manuel Fernando Quinche, el profesor Juan Carlos Hitters, para citar solamente algunos, la profesora Adelina Loyano, quienes ya estudian específicamente este tema del control de convencionalidad. Un control de convencionalidad que empezó a ejercer la Corte Interamericana en una especie de control concentrado, pero que se ha ido ampliando, y se ha ido ampliando en un denominado control difuso de convencionalidad, y que hoy tienen que realizarlo todos los jueces del derecho interno. Pues esto en principio es que cumpliendo la Constitución. Entonces, si es cumpliendo la Constitución y tenemos mecanismos, procesos, que lo que hacen es defender ese bloque de constitucionalidad, pues indudablemente tienen que estudiarse en el derecho procesal constitucional. También debemos estudiar, acá simplemente presentamos algunos temas que permiten ir identificando además la autonomía del derecho procesal constitucional, y tomo el paradigma del caso colombiano. Nosotros en Colombia hablamos de una acción de inexequibilidad como uno de los procesos. Lo regula el 241 de la Constitución. Se habla de otro control, que es un control automático, que es un control preventivo, un control que se desarrolla porque así lo quiso el constituyente de antemano dice en qué casos se debe ejercer un control de... Bueno, entonces decíamos, en Colombia se tienen unas acciones directamente consagradas en la Constitución. Y decíamos, el control automático es aquel que da el constituyente. Es diferente del control oficioso, porque el control oficioso lo encontramos, por ejemplo, en la Constitución Austriaca de 1920. Si ustedes ven el artículo 139 y siguientes,
el diseño de Kelsen, la Corte Constitucional podía aprender de oficio una ley que nadie hubiese demandado, pero que por su interés general mereciera que la Corte Constitucional la tramitara. Ese sí es un control oficioso, porque depende de la voluntad de la Corte o depende de la voluntad del juez. El automático depende de la voluntad del constituyente, quien lo ha determinado expresamente. Y tenemos la excepción de inconstitucionalidad en un modelo que parte claramente de los sistemas duales y paralelos. Pero tenemos también la naturaleza subjetiva, la acción de tutela, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo, como lo dijimos anteriormente. Pero la pregunta es, y un poco también complementando una de las ponencias anteriores, ¿solo con las normas constitucionales basta para poder adelantar estos procesos? Y la respuesta es, parece, no. Se ha necesitado una reglamentación infraconstitucional. Y vamos simplemente a mostrarlo para llamar la atención y ver la importancia que hoy tiene el procesal constitucional, sobre todo el estudio científico. Infraconstitucionalmente, la acción de inexequibilidad tiene un decreto que la reglamenta. El control automático de constitucionalidad se rige por el mismo decreto, pero la acción de nulidad por inconstitucionalidad ya se sale y entra al campo administrativo. La excepción de inconstitucionalidad no tiene regulación. La tutela tiene 3 decretos, creo que son 4, pero me alcanzo a acordar de 3. El habeas corpus tiene otra ley, la acción de cumplimiento tiene otra ley y las populares y el grupo otra ley. Creo que se mencionaron aproximadamente 7 u 8 ordenamientos. Pues esta dispersión normativa, que además carece de un nomen juris, lleva a que muchos afirmen que el derecho procesal constitucional no existe, llevan a muchos a que afirmen que el derecho procesal constitucional es contradictorio y llevan a muchos a que afirmen que cada una de esas leyes se estudia por cada especialidad en particular. Ejemplo, la acción de cumplimiento en Colombia se cree que es del derecho administrativo, no del derecho constitucional, un poco por la ubicación legal. Pues esto, ¿qué es lo que empieza a ir mostrando o a ir justificando? La necesidad de tener una legislación procesal constitucional propia, que debemos denominarla sin temor un código procesal constitucional o un estatuto procesal constitucional. Argentina, en la provincia de Tucumán, fue el primer país que ensayó en 1999 esta propuesta académica y ha venido funcionando, mal o bien, y lleva a las demás provincias en Argentina que estén estudiando. En Santa Fe, tengo entendido, hay un proyecto, y en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para adoptar un código procesal constitucional. Pero a nivel nacional hay 2 países que ya lo tienen, que son Perú en el 2004 y Bolivia en el 2010. 2010-2011 lo tiene Bolivia. Estos 2 países han avanzado muchísimo en el tema procesal constitucional, porque el nomen juris de una legislación especializada le está dando a la disciplina la importancia que merece. Pues esto tiene indudablemente que conducir no solamente a la creación de asociaciones nacionales de procesal constitucional, sino a la creación de programas específicos en derecho procesal constitucional. Y es así como tenemos la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que en Sudamérica es la primera universidad que ofrece una maestría en derecho procesal constitucional. Tenemos a la Universidad Republicana en Bogotá, que tiene una especialización en Derecho Procesal Constitucional dirigida por el profesor René Moreno Alfonso, aquí presente. Tenemos la Universidad de Córdoba, la Católica de Córdoba, dirigida por el profesor Ricardo Aro, otra especialización en Procesal Constitucional. Y en Venezuela tenemos a la Universidad de Montavila, también con una especialización en Procesal Constitucional. Quiere decir que la disciplina se ha ido consolidando y se ha ido consolidando a través de estos contenidos. Esto, reiteramos, justifica la existencia y tal vez la necesidad de tener una legislación procesal constitucional autónoma. No es desconocer el alcance de la Constitución, es simplemente darle coherencia, darle concreción a los principios que establece la Constitución. Decíamos, otro de los sectores es estudiar la jurisdicción constitucional. Por supuesto, si tenemos procesos constitucionales, pues alguien debe conocerlos. El tema de los modelos jurisdiccionales es que no han sido autónomos. El tema de los modelos es que no son únicos. El tema de los modelos es que tienen desacuerdo entre sí.
pues lo mínimo que se debe hacer en una disciplina cuando se estudia, independientemente de la posición que se tiene sobre un modelo, es estudiarlos. Y en otras conferencias hemos dicho, los modelos que identificamos no son solamente dos, tal vez en lo que tradicionalmente se estudia, el difuso y el concentrado, sino que a partir de ellos aparecen muchos más. Y encontramos también el dual y paralelo, no con la O, porque no es que quiera ser uno o el otro, sino se tienen que reunir las dos condiciones. Encontramos los mixtos, encontramos los híbridos, que son los que no son difusos sino confusos, aquellos que no se adaptan a nada en particular y son propios de esa legislación dispersa. Claro, cada ley le da una temática, entonces cuando se estudia un proceso constitucional, a cada uno hay que explicarlo autónomamente. Y finalmente podemos hablar de un modelo integral. ¿Por qué hablar de un modelo integral? Un modelo integral es el que conciba a la jurisdicción constitucional transnacional como otra jurisdicción constitucional del derecho interno. No hay que seguirla viendo como una jurisdicción internacional, hay que verla como una jurisdicción local. ¿Por qué? Porque sus fallos son eficaces y son de obligatorio cumplimiento en el país y se deben cumplir sin necesidad de tramitar un exequatur. Por eso no son internacionales. Y además, reiteramos, porque la verdadera fuente la encontramos es en la Constitución. Y finalmente, tenemos que estudiar otro de los contenidos, es el acceso a la jurisdicción constitucional. En este acceso a la jurisdicción constitucional tenemos que estudiar particularmente si tenemos un proceso y ya sabemos quién lo tramita, cómo accedemos a él. Y vemos que en muchos países se habla de demanda, pero las demandas no son todas iguales. Hay dos sistemas claramente diferenciados. El sistema de legitimación popular, que es un poco de origen latinoamericano, empieza en Colombia y Venezuela, que son los primeros países que consagran la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, y estamos hablando por allá de 1850 en adelante, hace mucho tiempo antes que Kelsen, que es el que se lleva todos los honores, pero desde 1850 se venía hablando de esto en Colombia y en Venezuela. Y es una tendencia que vienen siguiendo la mayoría de países suramericanos. Pero hay otra manera de acceder a la jurisdicción constitucional que es restringida, y es la tendencia europea. Claro, para los europeos el Parlamento es el poder más importante, y como decimos por acá en Sudamérica, cualquier hijo de vecino no puede tener la posibilidad de discutir la eficacia de una ley. La ley la hace el Parlamento, el poder más importante, como cualquier ciudadano la va a discutir. Pero ¿por qué en América se defiende un poco más? Porque en América la soberanía popular es clara, sistema político, como dice el profesor Alejandro Amaya. Si nuestro sistema político consagra en la Constitución una soberanía popular, pues indudablemente si el pueblo puede hacer la Constitución, pues el pueblo puede abrir la puerta del control de constitucionalidad de la ley, lo que en Europa no pasa, porque el pueblo no hace la Constitución, es una soberanía nacional donde la hacen los representantes del pueblo. Entonces el sistema político es el que le da coherencia al sistema, pero hay que estudiarlo. Y si ustedes ven los libros, pocos se detienen en este aspecto. También decíamos, hay un control automático, un control preventivo que hay que estudiar. Hay que estudiar si de esa demanda que se presenta se deriva un proceso de partes o no son partes, si simplemente se trata de un recurso. Hay países que lo contemplan y hay países que no. Ejemplo, Perú tiene en el Congreso una oficina que es la encargada de defender al Congreso en las demandas de inconstitucionalidad. Claramente empiezan a mostrar un proceso de partes. Y otros países simplemente se tramita llegar a corte como un recurso. Sistemas diferentes, pero hay que estudiarlos. Mencionábamos el control oficioso, que es diferente. Y es común, al menos en Colombia, que la mayoría de los autores digan control automático u oficioso de constitucionalidad. Y tal vez se dice que es lo mismo porque es la manera más rápida. Colombia el control oficioso como tal no se ha aplicado, pero ya veíamos que en Austria lo consagró Kelsen y son diferentes. Temas de la asistencia letrada. Entonces se dice, por ejemplo, el amparo, el habeas corpus, la acción de tutela, las puede presentar cualquier ciudadano, pero le ponen una limitante: no se puede interponer por segunda vez. ¿Quién le dio asistencia a ese ciudadano? Entonces, interpone mal la acción por falta de conocimiento jurídico,
Se equivoca, posiblemente el juez falla y no la puede interponer por segunda vez. Y encuentra uno en algunas constituciones argentinas locales, ejemplo, tal vez la constitución local de Neuquén, que contempla como una garantía para acceder a estas garantías constitucionales, valga la redundancia, tener una asistencia letrada. Son temas que no se han examinado y que consideramos deben abordarse. ¿Cuál es la conclusión? Que si identificamos claramente los sectores que se deben estudiar, podemos llegar a construir un verdadero sílabus del derecho procesal constitucional. Muchas gracias.